Se ha dado el caso de varias personas que sin razón aparente se han trasladado en el tiempo. No obstante, muchos creen haber demostrado que viajar en el tiempo es posible. A continuación, les traemos un especial de Viajeros en el Tiempo. Los documentalistas. El caso de Rudolf Fens. Su historia fue muy famosa en todo el mundo. Todo sucedió en junio de 1950 a las 11:30 en la Quinta Avenida de Nueva York. Un día cualquiera, la gente paseaba tranquilamente cuando vieron a una extraña persona vagando completamente desconcertada, cuando de pronto fue atropellada por un coche. Tras este hecho, la policía hace acto de presencia y tras un primer reconocimiento, pudieron ver que se trataba de un hombre de unos 30 años, vestido con ropa de hacía un siglo. Vestía una levita negra con un amplio sombrero, un pantalón estrecho y unos zapatos con hebilla. Procedieron a registrarle y en sus bolsillos encontraron un puñado de billetes y monedas en perfecto estado, con la particularidad de que estos se encontraban fuera de circulación. También hallaron un puñado de tarjetas de nombre Rudolf Fens y una carta en la que figuraba la fecha del año 1876 en el matasellos de la misma, y que además estaba dirigida a Rudolf Fens. También encontraron unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por la manutención de unos caballos y un carruaje. Hubert Green, agente de la Oficina de Desaparecidos del Estado de Nueva York, fue el encargado de iniciar la investigación para encontrar a los familiares de la víctima, comenzando su búsqueda por los emigrantes que tuvieran el apellido Fens y que hubieran llegado a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero todos los intentos tuvieron resultados negativos. Hubert, cuando ya lo daba todo por perdido, se encontró con un número de teléfono en un registro telefónico del año 1939, en el que figuraba un tal Rudolf Fens Jr. Inmediatamente se dirigió a esta dirección en donde encontró a una mujer. Era la viuda de Rudolf Fens Jr. Se trataba del mismísimo hijo de la persona que fue atropellada en la Quinta Avenida de New York. La viuda comentó que su suegro desapareció en 1876, cuando salió a dar una larga caminata por el campo, tal y como solía hacerlo habitualmente, y que desde ese día jamás volvieron a saber de él. Este dato se terminó corroborando cuando encontraron a Rudolf Fens en la lista de personas desaparecidas del estado de Nueva York en el año 1876. Según el informe, Rudolf Fens dio un salto en el futuro de 74 años, desde 1876 hasta 1950. ¿Qué le sucedió realmente a Rudolf Fens? ¿Cómo consiguió aparecer 74 años después sin haber envejecido? Salió a caminar y pasó por una puerta espacio-temporal. ¿Por qué en la Quinta Avenida? Este es uno de los pocos casos en los que se puede probar que una persona ha viajado en el tiempo. La forma en que lo hizo es un enigma. Andrew Carlson. La Comisión de Seguridad del Intercambio de Valores confirmaron que un hombre de 44 años, Andrew Carlson, ofreció una extraña explicación para su increíble éxito en la bolsa después de ser arrestado. Nadie podía creer la historia de este tipo. O era un lunático o un mentiroso patológico.
Pero el hecho es que, con una inversión inicial de tan solo $800, al cabo de 2 semanas, tenía una cartera de valores estimada en $350 millones. Cada inversión que hizo sufrió una inesperada e inexplicable subida de valor, lo cual no puede ser una simple cuestión de suerte. La única manera de conseguir estos logros es a través de información privilegiada e ilegal. Los desastres bursátiles del año pasado de ese entonces dejaron a la mayoría de los inversores desesperados. Así que, cuando Carlson consiguió que todas y cada una de las 126 operaciones de alto riesgo que realizó terminaran en un completo éxito de ganancias, atrajo todas las sospechas de los inspectores de Wall Street. El punto era que si la acción de una empresa sube como la espuma debido a una fusión o a un importantísimo avance tecnológico, esta información se supone que debe ser secreta. Carlson de alguna manera la sabía con antelación. Cuando los investigadores interrogaron a Carlson, obtuvieron más de lo que se imaginaban. 4 horas de una sorprendente confesión que rompió todos los esquemas. Carlson declaró que había viajado al pasado desde más de 200 años en el futuro, cuando es de conocimiento general que en nuestra era se produjo uno de los mayores vaivenes bursátiles de la historia, por lo que cualquiera, armado con el suficiente conocimiento de los valores que subirían, haría una fortuna. Simplemente había sido demasiado tentador para resistirse, declaró Carlson. Planeó hacerlo de modo que pareciera natural, perdiendo un poco aquí, un poco allá, de manera que no pareciera demasiado perfecto. En una apuesta por su clemencia, Carlson se ofreció a difundir hechos históricos, como la localización de Osama Bin Laden y una cura para el SIDA. Todo lo que pedía era que se le permitiera volver al futuro en su máquina del tiempo. De cualquier manera, rechazó revelar el lugar en donde estaba la máquina o explicar cómo funcionaba, supuestamente debido a que la tecnología podía caer en las manos equivocadas. Los investigadores están bastante seguros de que las afirmaciones del viajero del tiempo son falsas. Sin embargo, nadie pudo o ha podido encontrar ningún documento de Andrew Carlson hasta el día de hoy. La conclusión de todo esto es que realmente viajó en el tiempo gracias a una tecnología que seguramente tampoco le pertenecía. El caso Hakan. Hakan asegura que la tarde del 30 de agosto del 2006 llegó de trabajar y observó que había agua en el piso de su cocina, por lo que fue a traer sus herramientas para reparar la avería. Cuando miró debajo del lavaplatos encontró un agujero muy profundo y entró en él. Continuó avanzando hasta que vio una luz y se pudo parar. Al llegar del otro lado, Hakan afirma que se vio a sí mismo, pero como un hombre viejo de unos 70 años de edad. Según él, era el año 2042. Y, porque sabía que nadie le iba a creer, tomó su teléfono móvil y grabó el encuentro consigo mismo. Vi stod där och tjafsade lite och det var riktigt god känsla var det, hur gott som helst. En el video se puede apreciar que ambos son calvos y que tienen el mismo tatuaje en el brazo derecho. Ambos estuvieron conversando y Hakan asegura que el ambiente era muy grato. El misterioso hombre de South Fork. Esta fotografía fue tomada en la Columbia Británica, en Canadá.
en torno a 1941 y forma parte de una exposición que puede verse ahí mismo. En ella aparecen una serie de personas de la época, vestidos de forma elegante para la ocasión, la reapertura del puente South Fork. Entre ellos aparece un joven totalmente extemporáneo, que algunos consideran un viajero en el tiempo llegado desde el futuro hacia aquel lugar. Varios detalles confirman la sospecha de que este hombre es un viajero en el tiempo. En primer lugar, lleva unas gafas de sol de diseño, un cardigan de punto estilo grunge y una camiseta trendy. Entre las manos acarrea lo que parece una cámara fotográfica moderna. Después de estudiar la imagen, solo hay 3 opciones. 1. El individuo era un adelantado a su tiempo. 2. La foto es un montaje. 3. Se trataba, sin duda, de un viajero en el tiempo. Esto fue Viajeros del Tiempo, los documentalistas.